Cordial saludo. Cordial saludo, tutor y compañeros. Le damos inicio a la fase 3, estudio de teorías de aprendizaje, presentado por Libardo Andrés Martínez Córdoba y Jesús David Yepes Fernández. Representamos el grupo 40130212 y se lo presentamos a María Alejandra Castillo, nuestra tutora. Iniciamos con el cuadro donde hay tres teorías, las cuales son teoría conductista, teoría constructivista, teoría cognitivista, cuales tienen sus autores representativos y unos factores. Teoría conductista. En sus factores representativos más importantes están Ivan Pavlov, Tordai, Skinner, entre otros. Y uno de sus factores es concesión del aprendizaje. Se define el aprendizaje como la adquisición de un nuevo comportamiento. Es el estímulo conducta. Este aprendizaje se genera cuando hay un cambio en la conducta entre la relación de estímulos. Otro factor, un proceso de aprendizaje. El aprendizaje surge a partir del proceso castigo-recompensa, en donde el estudiante acumula los saberes mediante la memorización y se determina el aprendizaje mediante el cambio de una conducta. Si se contesta de la misma manera en la que el docente dirigió el conocimiento, el estudiante será premiado, de lo contrario es castigado fuertemente. Otro factor, rol de profesor. Su rol es de un sujeto activo, el cual es quien posee los conocimientos, planifica, dirige el aprendizaje y modifica la conducta de los estudiantes. Otro factor, rol de estudiante. El estudiante debe identificar la información suministrada por el instructor, por lo cual el estudiante aprende mientras le enseña. Por tanto, el rol es de un sujeto pasivo para aprender lo que se enseña y activo para dar respuesta al conocimiento que el docente le ha generado. Otro factor de la teoría, interacción estudiante-profesor. La relación estudiante-profesor es un momento complejo. Mejor dicho, el papel del profesor es de orden activo en las indicaciones. Se caracteriza exhaustivo en la educación escolar. El aprendizaje gira en torno del profesor y siempre que únicamente el conocimiento lo posee el docente y el alumno es una tabula rasa, dado que surge en la necesidad del aprendizaje a partir de los estímulos, castigo y recompensa. Compañero Libardo Andrés, ¿podría decir amablemente la teoría constructivista? Ok, compañero, cordial saludo, tutora y compañero. Voy a hablar sobre la teoría constructivista. Bueno, esta teoría tiene como factor unos factores representativos, el cual son Piaget, Paulo Freire, Vygotsky, David Ausubel y Jeremy Brunner. Como la concepción del aprendizaje, estos autores nos dicen que concibe el aprendizaje como un proceso de construcción y reconstrucción de la estructura cognitiva mediante la asimilación e incorporación de conocimientos basándonos en nuestras propias experiencias previas. Como proceso de aprendizaje, podemos decir que todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental que finaliza como la adquisición de un conocimiento nuevo. Podemos entender que los conocimientos previos que el alumno o la alumna posee serán claves para la construcción de este nuevo conocimiento. En el rol del profesor, encontramos que en este proceso de aprendizaje
constructivo, el profesor cede su protagonismo al estudiante, quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación. Es el propio estudiante quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos, situados en contextos reales. En el rol del estudiante encontramos que el estudiante es digno, responsable de producir su propia sucesión de aprendizaje, perspicaz, es decir, es un sujeto comprometido a participar e interactuar activamente. El intercambio o la interacción estudiante-profesor encontramos que es una relación horizontal, se debe a un cambio conceptual en comparación con la forma tradicional de enseñanza, ya que se deben unir las acciones de alumnos-profesores. Contenido y contexto. Es importante destacar que todo conocimiento se construye en el contexto en los que se usa y por ello no es posible separar los aspectos cognitivos, emocionales y sociales en los que el contexto se actúa. Bueno, compañero, puede seguir con la tercera teoría. Y por última teoría, la teoría cognitivista, en donde los autores representativos como Piaget, Brunner, Bandura y Gagné nos dicen que en la concepción del aprendizaje, en la educación, son procedimientos que conducen a la corroboración de conocimientos. Esta teoría se inclina en las teorías y modelos de aprendizaje encaminada a ciencia cognitiva. En ese orden de ideas, incentivar el pensamiento crítico para comprender mejor la forma de decisiones, en la manera que piense en estrategias que evolucionen sus conocimientos. Paper, 1993. En el factor proceso-aprendizaje, nos dicen que los procesos de aprendizaje en esta teoría son generados por la comprensión del sujeto, que enriquecen los conocimientos y la forma gratificante de pensar, los procesos mentales. Asimismo, el aprendizaje se estipula como guía del mañana y el soporte para otros aprendizajes. Otro factor que nos dice los autores, rol de profesor. El rol que desempeña el docente dentro del cognitivismo es de organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. El profesor es el encargado de promover las estrategias cognitivas y motivadoras de sus alumnos a través de la experimentación que darán lugar al aprendizaje significativo. Otro factor, rol de estudiante, nos dice que el alumno es un sujeto activo procesador de información que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Esta competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. Y el otro factor, interacción estudiante-profesor. La relación profesor-alumno ha de ser activa en cuanto a presentación de situaciones que provoquen aprendizaje mediante la actuación y la observación. El profesor actúa como guía del alumno y poco a poco va retirando esas ayudas hasta que el alumno pueda actuar cada vez con mayor grado de independencia y autonomía. A continuación presentamos las tres situaciones escolares y compañero Libardo nos podría regalar su aporte. ¿Cómo no, compañero? En estos son los tres casos para resolver, como decía el compañero, los casos escolares. En la primera situación encontramos, nos dice, estrategia para evaluar el desempeño de los estudiantes de su clase. Como docentes llegamos a la conclusión
que este caso hace parte de la teoría cognitivista, teniendo en cuenta que se centra en el estudio de la mente humana. El docente busca una estrategia de evaluación donde el alumno esté motivado y sea un sujeto activo en su clase, donde se realiza un grupo de discusión, permitiendo cambiar el sistema de evaluación tradicional y haciendo uso de la autoevaluación. Compañero. En la segunda situación, estrategia para evaluar el desempeño de aprendizaje. Este caso para nosotros se refiere a la teoría conductista. Aquí el aprendizaje surge a partir del proceso castigo-recompensa, en donde el estudiante acumula los saberes mediante la memorización y se determina el aprendizaje mediante el cambio de una conducta. Si se contesta correctamente, el estudiante será premiado, de lo contrario es castigado. El maestro es un sujeto activo que se da la tarea de transmitir conocimientos ya aprendidos. En ese sentido, conduce el aprendizaje en forma de conducta. En el caso, se pretende mejorar el desempeño por el estímulo de caritas en espera de una respuesta positiva. De lo contrario, las caritas serán devueltas a la maestra. Compañero Libardo, por favor. Esta tercera y última situación encontramos que hay una estrategia pedagógica para desarrollar un tema en particular. Evidenciamos la teoría constructivista, o constructivista, mejor dicho. Este proceso es un valor apropia de interpretaciones para el alumnado construya por sí mismo sus conocimientos de manera participativa. En ese orden de ideas, el maestro guía, apoya y orienta significados para generar conocimientos propios. En esta situación, el protagonismo se lo brinda al estudiante, permitiéndole ser un sujeto activo en el aprendizaje, y por medio de las experiencias previas permite conocer los saberes de los educandos para luego relacionarlos lo nuevo con lo que ya se posee. Entonces damos por terminado la exposición de las tres teorías con sus factores y los tres casos escolares. Muchas gracias por su atención.